Tal vez uno se incomoda de pronto, pero cuando estamos en medio de la alabanza, sabemos que cantar al Señor es lo mejor que podemos hacer. Reconocer su grandeza. Estamos frente a un Dios fiel, a un Dios que nos ama de sobremanera. Moisés dijo con un tono de pesar, pero también de gratitud: los días del hombre son hastiados, de sinsabores. Los más robustos llegan a los 80, así que por eso que estoy tratando de para llegar un poco más allá, ¿verdad? Pero hasta ahí está el límite definido por Dios al hombre. Pero aún en medio de esta pequeña y corta vida y días que Dios nos da para vivir, debemos vivir con gozo en el corazón, experimentando cada paso que damos la gracia, la misericordia y el amor de Dios, pero cuanto más su fidelidad. Dios nunca nos ha fallado, amén. Él cumple sus promesas y como cumplidor de promesas siempre está allí cuando lo llamamos. Lo contrario sucede con nosotros, pues rápidamente olvidamos al Señor. Cuando todo va bien, ya casi parece que no necesitamos orar. Pero cuando tenemos afrenta, dificultad o situaciones difíciles, se da en todos nosotros que automáticamente corremos a los brazos del Padre para pedir auxilio en la tribulación. Y es así la vida del hombre. A veces nuestra falta de gratitud se traduce también en falta de lealtad para con Él. Dios ha sido generoso, misericordioso y ha guardado su pacto y su fidelidad en cuanto a las promesas que Él nos ha hecho. Proverbios 3 y 4 dice, por favor léalo conmigo: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Cuando hace memoria, el proverbista dice: escríbelas en la tabla de tu corazón. Me hace referencia al pasaje bíblico cuando cuando Jehová le dice a Moisés: Moisés, el día de mañana será un gran día. Estoy parafraseando. Mañana yo escribiré mis palabras, mi ley en el corazón de mis hijos, de mi pueblo. Así es que mañana en la mañana se levantarán, se lavarán bien la cara y llegarán a los límites de las faldas del monte, y yo voy a descender y les voy a declarar mi voluntad. Fue así que llegó el día de mañana y estaba todo Israel, toda la congregación frente al Señor, allí a las faldas del monte Sinaí. Cuando el Señor desciende, dice que ese lugar era un lugar tremendo. El libro de Hebreos lo describe como un lugar terrible, porque habían relámpagos, truenos, humo. Era como una especie de volcán en erupción que estaba allí, y ese era el monte Sinaí y era la presencia de Dios. Cuando dice que, así lo describe el libro de Hebreos, cuando dice que desciende Jehová para hablar con el pueblo, la gente se aterrorizó, tuvo temor de Dios. Y Dios comenzó a enseñar su ley, y era tan fuerte e impactante lo que ellos estaban oyendo, que dice que el pueblo a una voz comenzó a clamar: Moisés, Moisés, dile a Dios que pare, porque lo que oímos no lo podemos resistir. ¿Y qué era lo que estaba diciendo Dios? Su ley. Estaba dictando su palabra. Finalmente Dios se convenció de la falta de entendimiento y dureza del corazón del pueblo, que le dijo a Moisés: Moisés, bueno, entonces conversemos los dos. Sube conmigo al monte de vuelta y le declararé al pueblo cuál es mi ley. El pueblo no quiso escuchar a Dios. Amén. Que eso no se repita hoy en nuestros corazones. Se endureció de tal forma que por el terror que sintieron no quisieron oír la voz de Dios. De lo contrario, ese día no se habrían escrito tablas de ley en piedra. Y esa es una gran simbología. Porque si el pueblo hubiese aceptado allí la ley de Dios, Dios habría subido de vuelta con Moisés a escribir las tablas de la ley. Las tablas de la ley fueron rotas cuando Moisés, después de los 40 días, llegó y las quebró, las hizo pedazos.
¿Y dónde estaban esas tablas? Nuevamente tuvo que subir y escribirlas. ¿Cuántas veces tendrá que Dios escribir en nuestro corazón duro su ley? Amados hermanos, esa es la realidad del pueblo de Israel. Nosotros estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, un tiempo de conocimiento, un tiempo de revelación, un tiempo en donde el Espíritu Santo nos ha enseñado todas las cosas, un tiempo en que sí podemos reflexionar lo bueno y lo malo que hacemos, un tiempo de gracia en donde hemos experimentado el amor insondable de Dios. Pero nos falta el aspecto de la fidelidad. ¿Y la fidelidad cómo se prueba? El oro se prueba en el crisol. El diamante a altas temperaturas resiste. El cobre se funde a cierta cantidad de temperatura. Pero el cobre, cuando usted lo saca de la montaña, es piedra. Y en esa piedra hay muchos otros minerales. Pero para refinarlo debe pasar por el fuego. Hasta que el metal es precioso, es exclusivo y es único. La fidelidad se aprende, queridos hermanos, soportando el crisol y la prueba y comprobando que Dios en medio de la prueba permanece fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad bíblica? Porque Dios es fiel cuando cumple. Y nos damos cuenta cuando precisamente pasamos por el valle oscuro de la tormenta, de la desesperanza, cuando Dios nos vuelve a dar esperanza. Recuerde a Elías cuando estaba escondido en una cueva. Recuerde a Jacob cuando iba huyendo de su hermano por miedo a la muerte. Recuerde a Sansón después de haber roto su promesa, devoto al Señor. Estaba tirado en una celda solo, sin fuerzas. Recuerde a Judas huyendo y tirando las monedas después de haber vendido al maestro. Recuerde las lágrimas del triste Pedro cuando negó a su maestro, aun cuando el Señor le había profetizado que eso iba a acontecer. Recuerde al pueblo de Israel cuando cada uno, después de que volvieron de la emancipación del cautiverio, volvieron a sus casas. Dios los hizo volver y se cumplió la promesa. Pero ¿sabe qué sucedió a la vuelta? Cada uno adornó sus propias casas. Se compraron hermosos carros, autos. Se compraron buenas carretas, los mejores bueyes. Pero la casa de Dios estaba abandonada y el culto al Señor, nadie lo estimaba como algo precioso. Eso es infidelidad. En tiempos de Oseas, Dios le dijo a Oseas: ve y toma una prostituta por mujer. Y fue así que el hombre se casó con ella, sabiendo su condición. Y nada más que esto fue simplemente para que el profeta entendiera el grado de infidelidad que Israel tenía para con Dios. Queridos hermanos, si bien es cierto el tiempo antiguo fue un tiempo que ya pasó y estamos viviendo en el tiempo de la gracia, le aseguro, el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Amén. La diferencia está en que nosotros, como pueblo de Dios, hemos sido regenerados. Hemos sido cambiados en nuestra mente natural para vivir en el Espíritu. Y todo aquel que vive en el Espíritu no obrará para la carne. Y la infidelidad se contabiliza como las obras de la carne. Lo que significa que cualquiera de nosotros que sea infiel para con Dios está actuando en la carne. No está entendiendo por completo el amor de Dios. Amados hermanos, la fidelidad es algo tan particular y especial en cada individuo que le da carácter al hombre y a la mujer. Le da carácter, le da porte, le da un estatus. ¿Por qué razón? Un hermano dijo de esta manera: no es el juramento el que hace al hombre, sino el hombre al juramento. ¿Qué significa? Que si usted me ve a mí, podrá decir: no, ese pastor es chamullento. Para los hermanos de internet y de otro país, mentiroso. U otra persona podría decir: no, ese pastor es veraz. Yo creo en lo que dice. Pero
no solo hacen falta palabras para dar testimonio de quién soy o de cualquiera de ustedes, sino mis acciones dirán que si yo soy un mentiroso o un verdadero pastor. Tus acciones, mis acciones dan cuenta de la integridad en la que andamos, y eso significa que finalmente tu palabra vale. Lo hablábamos en la escuela dominical. Cuando antes la gente se comprometía, se hacía y se daban la mano. Trato hecho, ¿o no? O cuando alguien iba por la calle y pedía un favor y le decía, no, mira, anda con él porque ese hombre es derecho, ese hombre es de palabra, cumple lo que dice. Eran dichos que estaban antes, ¿o no? ¿Sí o no? Así era la sociedad antigua, pero ahora le hacen firmar para un préstamo como 20 hojas para asegurarse de que la firma vale de algo, ¿o no? Copia para la tía, copia para el banco, copia para todo. Copia para medio mundo, porque el banco o quien le hace el préstamo se quiere asegurar que lo va a pagar. Y si no, por último, le contrata un seguro de desgravamen por si muere, cosa que la deuda quede cancelada. Así es. Cada uno ahora se asegura por lo suyo propio. Pero la fidelidad a Dios se condice y se debe vivir desde nuestra parte de acuerdo a su fidelidad como modelo. Amén. ¿Sabe usted que la fidelidad a Dios garantiza el éxito en la vida para con Dios y para con los hombres? El ejemplo lo tenemos en María. María ahí en el capítulo 1 de Mateo, versículos 28 y Lucas 1:28 y Lucas 1:38 dan la confirmación a lo que le digo. Dice Lucas 1:28. Se acerca el ángel y le dice, salve, muy favorecida. Vamos a buscarlo, por favor, ahí lo tienen. Lucas 1:28. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo, salve, muy favorecida. Ese era un saludo celestial, amén. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Ok? ¿Por qué el Señor a través del ángel habrá dicho todo esto de María? ¿María era una cualquiera? ¿Una suelta de cuerpo? Era una doncella, una dama, una virgen, una mujer que amaba al Señor, que era temerosa de Dios y había sido escogida para portar en su vientre al Salvador del mundo. De ahí en adelante, del 28 en adelante, habla precisamente de cuál iba a ser su labor. De su vientre nacería el Salvador del mundo, quien iba a perdonar los pecados del pueblo. Queridos hermanos, haber participado en esta gracia bendita de parte del Señor no fue por casualidad ni por sorteo en el cielo, sino que fue por elección divina que Dios se haya fijado en la vida de esta preciosa mujer. Porque era una mujer fiel. Amén. No era una mujer que defraudaba, por el contrario. Se halló en tal contradicción porque si ella era virgen, ¿cómo le iba a decir a su marido que ahora estaba embarazada y de quién? Vaya a decir ahora, hacen broma, no, si está del Espíritu Santo, gloria a Dios. Ahora sería broma, pero ahí esa era la única ocasión en que esto se estaba revelando. Una mujer embarazada sin que hombre alguno la haya tocado. Mágico, maravilloso, de otro mundo, nunca antes había sucedido. Era algo divino. Pero póngase en los zapatos de María para ir a decirle a su esposo José que todavía no habían tenido intimidad. Estoy embarazada. Cualquier marido se decepciona si uno sabe lo que hace, ¿no? Sí, si no había tocado a su mujer, ¿cómo es que estaba embarazada? La fidelidad de Dios se condice y se comprueba en la fidelidad del hombre que ama al Señor y que hace su voluntad. Porque aun cuando José de primera mano no entendió, Dios respondió a su compromiso también yendo ante José y anunciando que ella estaba embarazada y diciéndole la verdad. Y le dijo, ella lo que ha concebido es del Espíritu Santo y lo que tiene allí es el Salvador del mundo. Así que no temas en tomarla por mujer,
Y José obedeció. Pero mire la reacción de María, que dice en versículo 38, Lucas 1, 38. ¿Lo tienes? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. ¿Qué interpretamos de esto? Es que María era escogida y Dios no se equivocó, porque la respuesta que Dios esperaba de María era lo que acabamos de leer. Amén. ¿Qué dijo Dios de David? El rey David: he aquí hallado un hombre conforme al corazón de Dios, porque mi siervo David hará todo cuanto yo quiero que haga. Eso fue el testimonio que Dios dijo de David. Ahora, ¿qué más de Jesús? Nuestro prototipo y nuestra imagen de lo que es Dios como hombre. El Padre, hablando ahí en Mateo 17, dice que se abrió una nube y una voz que decía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando habla esto el Señor, el Padre, hablando acerca de Jesús, está dando testimonio de su Hijo. Y eso habla de fidelidad. ¿Cómo Dios puede recomendar a alguien? Porque lo conoce. Y siendo Dios fiel, Él no se equivoca en dar su recomendación y decir: este es mi hijo, esta es mi hija. Amén. Hay tres principios que debemos entender y espero que nos queden claros y los podamos recitar. La fidelidad de Dios hacia nosotros inspira nuestra fidelidad hacia Él y hacia los demás. Amén. También esto conlleva una pregunta: ¿Dios ha sido fiel contigo? ¿Tú has sido fiel para con Dios? Se me va a caer el micrófono. Dígame amén. ¿Dios ha sido fiel contigo? Amén. ¿Tú has sido fiel a Dios? Medio chamuscado el amén, así medio debilucho. Ya, pero mire, vamos a reconocer esto. No hemos sido fieles. No hemos sido fieles. La fidelidad de Dios es a prueba de toda circunstancia. Nuestra fidelidad de pronto se ha visto interrumpida por las circunstancias. ¿Me dicen un amén a eso? Amén. Porque en lo más íntimo del corazón, ningún hombre es capaz de igualarse a Dios en nada de lo que Él es. Pero sí podemos imitarlo. El apóstol Pablo dijo: yo voy corriendo como quien quiere llegar a la meta. Y me he tratado de despojar de todas las cosas malas que me hacían carga y peso. Pero sigo trotando y no digo que sea el mejor. Estoy parafraseando lo que dijo el apóstol. O que ya haya cumplido mi meta o que ya haya sido coronado. Pero sigo corriendo con mi vista puesta en el Señor para imitarlo. Porque si alguien me quiere imitar a mí, háganlo porque yo soy imitador de Él. Ese es el principio bíblico del cual hablamos acerca de la fidelidad. Dios es nuestro modelo de fidelidad. Y si Dios no nos ha fallado, ¿por qué nosotros habríamos de hacerlo si lo estamos siguiendo a Él? ¿No le causa una reflexión importante en su vida el hecho de que Dios haga cosas por usted sin siquiera usted pedirlo y que nuestra respuesta sea en ingratitud? Amén. Amén. Porque muchas veces no reconocemos que allí estuvo Dios. O nos olvidamos rápidamente que eso lo hizo el Señor por nosotros. Amén. Debemos serlo. Dios no nos llama a ser exitosos. Amén. Sino a ser fieles en todo cuanto nos haya encomendado.
Por muy pequeña que sea la tarea que tú estás haciendo, querido hermano, y míreme para acá, por muy pequeña que sea la tarea que tú estás haciendo, Dios no nos llamó a que al pastor de jóvenes se le multipliquen los jóvenes y sea más grande la congregación de los jóvenes que la iglesia Maranata. Dios nos llamó al pastor Jiménez a ser el pastor más famoso de la región y de todo Chile. Dios nos llamó al pastor Roberto a ser el pastor más prominente del seminario en Santiago y en Estados Unidos. Dios nos llamó para ser fieles en lo poco, para que seamos puestos en lo mucho, ¿o no? Fieles en lo poco. Y yo te pregunto, ¿estás siendo fiel en lo poco que se te ha encomendado? ¿Estás poniendo todo tu empeño en dar cuenta delante del Señor? Mire que todos, los que están en esta sala, todos, ninguno, no hay ninguna excepción. Si todos los que estamos aquí somos hijos de Dios, dice la Biblia, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué le vamos a decir? Es que, Señor, ¿cuándo estuviste enfermo? No me avisaste, podría haberme mandado un WhatsApp, ya que las redes sociales están. No lo publicaste, Señor, por Facebook. No te sacaste una selfie para ver que está ahí en el hospital, Señor. Estuve enfermo y no me visitaste. ¿Cómo el Señor podrá decir buen siervo y fiel cuando la tarea no se ha completado y no se ha hecho bien? Si esta palabra es una exhortación, iglesia amada, recíbala con gozo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Más que un reto, una reprimenda del hermano Leo, debemos darnos cuenta de que es Dios quien nos está diciendo y nos está llamando a algo más. Él quiere que seamos fieles, reflejos de su gloria. No piense que son ideas preconcebidas. Esto es parte de un estudio bíblico y todos los pastores a lo mejor que han hecho este estudio ni siquiera han estado pensando en nosotros en lo particular, pero sí han estado orando para que la palabra de Dios a través de estos estudios bíblicos llegue a gente que ha sido ganada y alcanzada por el Señor para edificar la iglesia de Cristo. Amén. Tercer principio: si no somos fieles, Él sí es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Amén. Amén. Él es fiel, lo dice Primera de Juan 1:9, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, de todos nuestros pecados. Pero aprender la fidelidad tiene que ver con esto: caminar en la voluntad del Señor, hacer la voluntad de Dios. La fidelidad en tu ministerio. ¿A qué Dios te llamó? Te llamó a la alabanza, te llamó a la oración, te llamó al servicio, te llamó a evangelizar, te llamó a estar allá en las transmisiones para que la palabra corra por internet, te llamó para el servicio de las mujeres, te llamó para teatro, te llamó para algo. El Señor te ha instalado, te ha constituido y ha permitido que desarrolles su ministerio. Ahora, ¿cómo está siendo desarrollado ese ministerio? Tiene que ser con fidelidad. Segunda de Timoteo 1:2, ¿qué dice? Por favor, para no demorarme tanto con mi Biblia, que es análoga, lo publican. Segunda de Timoteo 2:1-2, dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El 2, léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Amén. Fidelidad en el ministerio. ¿Sabe usted que los pastores tienen que levantar nuevos pastores? Cuando muere el pastor de una iglesia, que fue el caso nuestro, y se nos fue el abuelito Mario, y perdone que lo traiga a colación, pero es la experiencia de nuestra congregación, ¿no? Mimi, es nuestra experiencia. Fito, un gran hombre, ¿verdad? Como padre, como siervo del Señor.
Pero ¿sabe cuál era la gran preocupación que el pastor Mario tenía? La iglesia. Podría haber sido su esposa. Y no es que haya menospreciado el amor de su esposa. Podrían haber sido sus hijos. Y podríamos pensar que al decir la iglesia está menospreciando el amor de sus hijos, ¿no? Pero la gran preocupación que tenía el pastor Mario al momento de partir era la iglesia. Era su hijo Steven, que iba a pasar con su ministerio. Y aquí ya está instalado el pastor Steven. Y todos lo amamos y lo respetamos como pastor. Amén. Me hizo un encargo y esto nunca se lo he dicho a nadie. Me dijo, cuídalo. Fue una orden del abuelo Mario. Y yo he tratado de ser fiel a esa promesa. Y no porque lo diga de aquí adelante. Yo considero al pastor Steven como mi amigo y como mi hermano. Hay veces, hermanos amados, que llamándonos hermanos, nos fallamos los unos a los otros. Y de pronto comenzamos con las disensiones. Comenzamos con los problemas. Que me dijo, que no me dijo, que yo soy, que yo no soy, que me corresponde, que no me corresponde. Cuando en verdad el amor de Dios nos llama a ser fieles los unos con los otros, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y la clase de amor que nos exige tiene como respuesta la fidelidad entre nosotros. Hermanos amados, la fidelidad traerá honor a tu vida. La fidelidad traerá honra a tus acciones. La fidelidad en tu vida será corona de gracia ante Dios y ante los hombres. Se dirá de ti, esa mujer es una mujer de Dios. Ese varón es un varón de Dios. Esa hermana, tú puedes confiar en ella porque guarda lo que uno le comenta, porque ella lo que hace es ministrar, es enseñar, es aconsejar. Que no se diga de ti, no le digan nada porque es un sanguchito palta. ¿Oye esa expresión? ¿Por qué será? Porque cuando uno muerde el sándwich de palta o el aguacate, para los hermanos, ¿cómo le conocen a la palta? ¿Está bien? Aguacate. Bueno, uno le manda la mordida al sándwich y la palta rebosa y se cae. Es decir, no alcanza a guardarse adentro. Sanguchito de palta. Hermanos amados, la fidelidad es uno de los aspectos más importantes en el ministerio. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esto te lo encargo. Busca hombres fieles a quienes les des la oportunidad de responder a este llamado y de enseñar con fidelidad tal cual como tú oíste de mí, enséñales a sí mismo, transmíteles a sí mismo la información, cosa que ellos hagan lo mismo que ha sido ordenado desde el principio. La fidelidad en guardar la sana doctrina, otra de las necesidades que la iglesia del Señor tiene en este tiempo, guardar la sana doctrina. Tito 2.1, ¿qué dice? Tito 2.1, ya estamos terminando y no ha sido tan larga la predicación. Dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. Eso le encarga el apóstol Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 3.8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que está aconsejando aquí el apóstol Pablo a Timoteo es que exhorte con toda paciencia y doctrina. Debemos ser fieles en guardar las enseñanzas tal y como nos... Amén. Y eso significa que si hay una equivocación generalizada, todos estamos siendo parte de una infidelidad para con Dios respecto de principios bíblicos que han sido mal enseñados. Amén. Así que es una gran responsabilidad guardar la sana doctrina, y eso también es fidelidad. Segunda de Timoteo 2:4. Perdón. Fidelidad al llamamiento de Dios. Primera de Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Es decir, fidelidad en el ministerio, en el llamado de Dios. Y por último, segunda de Timoteo 2:10 al 13. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Amén. Hacemos referencia a esto y énfasis. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, Dios no puede ser infiel. Estaría contradiciéndose a su carácter y a su forma de ser. Ahora, para finalizar, hermanos, ¿sientes que has sido fiel al Señor? Por lo menos un poquito. ¿Piensa que podría ser un poco más fiel? ¿Deberíamos responder con mayor fidelidad de la que tenemos ahora? Amén. ¿El compromiso se hará ante los hombres o ante Dios? ¿Cuántos se atreven a hacer un compromiso ante Dios? Póngase en pie. Lo difícil, ¿sabe dónde está? En que usted piense en usted mismo y diga, es que yo no soy fiel. Bueno, ¿y cómo ha permanecido casado con la misma señora tanto tiempo? Ahí está haciendo la práctica para ser fiel con Dios, ¿o no? Claro que sí, po. El ser fieles a Dios es una decisión que cada día debemos tomar en la mañana cuando nos levantamos y le decimos, Señor, permíteme honrarte. Amén. ¿Podemos fallar? Sí, pero Él nos perdonará. No nos demos la licencia para fallar, sino démonos la oportunidad de ser fieles y sorprendernos a nosotros mismos siendo fieles a Dios. En las situaciones más difíciles que te puedas encontrar, podemos ser fieles a Él. Amén. Vamos a orar al Señor y démosle gracias. Padre, tu amor es inigualable. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la compasión con que nos miras. Gracias, Señor, por los milagros que haces a nuestro alrededor y en nuestra propia vida. Dios mío, gracias, Señor, por todas las instancias, Señor, que te vemos actuar, Señor, en nuestra vida, en nuestro alrededor. Sé que, Señor, tú eres Dios con o sin nosotros, pero qué tan importante el hombre se te ha hecho para ti, Señor, que una y otra vez lo perdonas y vuelves a hacer pacto con Él. Dice tu palabra que tú lo pusiste como corona de la creación, a Adán y a Eva, y a toda su descendencia de la cual somos parte.
y nos has llamado la corona de la creación. Nos hiciste, Señor, para estar en estrecha y plena comunión contigo. Pero muchas veces hemos sido infieles para contigo, Señor. Porque ninguno de los que están aquí, Señor, ha sido fiel del todo. Hemos pecado delante de tu presencia en más de una oportunidad y nos has vuelto a renovar. Hemos faltado, Señor, aún a nuestros hijos, a nuestras esposas, en el hogar donde nadie nos ve, pero sí tú ves. Señor, perdónanos. Nos humillamos delante de ti y te rogamos, Señor, que cada día renueves esa fidelidad inquebrantable, porque aun cuando seamos infieles nosotros, tu palabra ya nos acaba de decir que sigues siendo fiel, porque no te negarás a ti mismo. Señor, ayúdanos a vivir una vida que te honre, que te glorifique, Señor, y que te pueda exaltar. Oramos, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Pueden tomarse las manitos para que nos despidamos. Y espero que la palabra del Señor le haya sido de edificación, de crecimiento espiritual y a cumplirla. Amén. Seamos fieles a Dios en todo lo posible que esté a nuestro alcance hacer. Hagámoslo con fidelidad al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ustedes saben, esto tiempo especial de recordar la bendición que viene del Señor. No es la bendición pastoral, es la bendición que clamamos por la bendición del Señor. Por eso decimos al hermano que está al lado allí, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Y ponga en ti de su paz, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Están bendecidos, hermanos. Bendiciones también a cada uno de nuestros hermanos, ¿cierto?, de internet. Están por acá, así que la paz del Señor sea también para cada uno de ustedes.